Cordial saludo para todos. Mi nombre es Yeli Romero Sevillano y el día de hoy les voy a exponer sobre los ciclos biogeoquímicos en ecosistemas forestales. Bueno, como introducción tenemos que se denominan los ciclos como ciclos biogeoquímicos la conexión y movimiento que existe entre los elementos vivos y los no vivos, con el fin de que la energía fluya a través de los ecosistemas. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que estos deben ser reciclados para evitar que se agoten y que desaparezca la vida en la Tierra. En este caso tenemos los 6 ciclos más importantes, que son el ciclo hidrológico o del agua, ciclo del nitrógeno, ciclo del carbono, ciclo del azufre, ciclo del oxígeno y ciclo del fósforo. Como principal ciclo tenemos el ciclo hidrológico, también conocido como ciclo del agua. El ciclo del agua consiste en la transformación del agua de un lugar en el traslado del agua de un lugar a otro y sus cambios de estado de físico, líquido, gaseoso y sólido, según las condiciones ambientales. En este caso, tenemos las etapas que se presentan en el ciclo hidrológico. La fase 1 es la evaporación. La evaporación es una fase del ciclo del agua que consiste en el cambio de su estado líquido a gaseoso y tiene lugar cuando el sol calienta la superficie, en este caso puede ser de los ríos, lagos o mares. Con esto permite la transpiración y a su vez un tipo de evaporación que se transforma en vapor el agua contenida en las plantas. La condensación. La condensación es el cambio del estado físico de una sustancia del estado gaseoso al líquido. La condensación puede observarse como parte de la precipitación dentro del ciclo del agua, donde el vapor de agua se va acumulando en las nubes, creando una densidad que hace que el vapor se transforme en agua y luego caiga como lluvia. La precipitación. La precipitación es la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. La precipitación forma parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de todos los ecosistemas. La precipitación se genera por la condensación de agua, o sea, la acumulación de agua en la atmósfera creando nubes y el agua que se acumula en la atmósfera generalmente se encuentra en estado gaseoso. Cuando existe una cantidad considerable de agua dentro de las nubes, el agua pasa del estado gaseoso al líquido o al sólido, dependiendo la temperatura y dónde caiga la precipitación. En este caso tenemos dos tipos de precipitaciones, la precipitación líquida y la precipitación sólida. La precipitación líquida eh, es la lluvia pueden contener contaminantes que son absorbidos por la atmósfera y caen junto con la lluvia llamada lluvias ácidas. Y la precipitación sólida son generadas por los cambios de los estados del agua de gaseoso al líquido y rápidamente al sólido, generalmente por el frío, cuyo proceso es llamado solidificación. El proceso contrario del agua de estado sólido a líquido, por otro lado, se llama fusión. Cuarta fase, la infiltración. La infiltración es el proceso por el que el agua que ha caído de la superficie terrestre mediante precipitaciones penetre en el suelo. Una parte queda en la zona más superficial y es aprovechada por la naturaleza y los seres vivos, y otra parte se filtra a través de los poros hasta alcanzar la capa freática. Eh, la fase la fase 5 es la escorrentía. La escorrentía es superficial al desplazamiento del agua a través de la superficie, gracias a los declives y accidentes del terreno para entrar de nuevo a los ríos, lagos, lagunas o mares. Es el principal agente geológico
de erosión y transporte de sedimento. La escorrentía subterránea es el desplazamiento de las aguas que se mueven a través de las capas freáticas. Y para continuar, el segundo ciclo, que es el ciclo del nitrógeno. Bueno, vemos que este ciclo se denomina como ciclo de nitrógeno a cada uno de los procesos biológicos, en este caso de las plantas, animales y microorganismos, y abióticos de la luz y el pH y características del suelo, entre otros. ¿En qué se basa el suministro de este elemento en los seres vivos? Pues el nitrógeno es un elemento químico que se desplaza lentamente a través del ciclo mediante el cual puede ser absorbido tanto por los seres vivos, animales y plantas, como por el aire, el agua o la tierra. Bueno, en este caso, en el ciclo del nitrógeno, en consecuencia, para que el nitrógeno pueda ser absorbido por los seres vivos, debe intervenir los vegetales o las bacterias que se encargan de fijar el nitrógeno para incorporar al suelo, para que así pueda ser aprovechado por los animales y plantas antes de que se convierta en nitrógeno gaseoso y regrese a la atmósfera. El proceso de nitrógeno, tenemos cinco componentes, cinco fases, también, que es la fijación biológica, la cadena alimenticia, amonificación, nitrificación y desnitrificación, ciclo de nitrógeno y actividad humana. Bueno, este proceso, vemos que la fijación biológica, en este caso tenemos los seres vivos, como no pueden absorber el nitrógeno en estado gaseoso, como se encuentra en la atmósfera, por eso debe ser transformado en nitrógeno orgánico, el cual se alcanza a través de la fijación biológica por medio de las bacterias simbióticas que viven en las plantas y absorben el nitrógeno que obtiene el suelo. La cadena alimenticia. El nitrógeno entra a la cadena alimenticia una vez los vegetales y las plantas lo tienen del suelo. De allí pasa a los animales herbívoros y de esto a los carnívoros. Amonificación se refiere a la transformación química del nitrógeno que fue consumido y absorbido por plantas y animales, que una vez muertos se descomponen y desprenden nitrógeno amoniacal. Nitrificación y desnitrificación. En ese proceso el nitrógeno amoniacal vuelve a estar contenido en el suelo y es aprovechado por las plantas como el nitrógeno nítrico. El ciclo del nitrógeno y actividades humanas. Existen diversas actividades humanas que afectan negativamente el ciclo del nitrógeno. Por ejemplo, al fertilizar excesivamente los suelos, la tala de árboles, los cultivos intensivos, las centrales térmicas o el combustible de los vehículos afectan notoriamente a este ciclo, porque repercute en los niveles de nitrógeno en, en estado natural y se genera mayores niveles de contaminación. Continuando con el ciclo del carbono, el ciclo del carbono es la forma en la que el carbono circula a través de la atmósfera, los océanos y de la superficie interior de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos llamados ciclos biogeoquímicos. El, car el carbono está presente en todos los elementos de la Tierra, por lo tanto, su ciclo es vital para la renovación, recomposición, alimentación y sobrevivencia de todos los seres y materias no vivas en la Tierra. En este caso tenemos la atmósfera, donde se encuentra en forma de dióxido de carbono, CO2, al juntarse con oxígeno en forma de gas. Biosfera terrestre. Se encuentra en los elementos que componen los ecosistemas terrestres y costeros, en la materia orgánica no viva y en los suelos.
En los océanos, forma parte de la hidrósfera, se encuentra en los carbono orgánico disuelto, en los organismos marinos y en las materias no vivas. Y es sedimentos, forma parte de la geósfera, se encuentra en los fósiles y en los combustibles fósiles. Eh, Continuando con el ciclo del azufre, el ciclo del azufre se refiere al ciclo biogeoquímico mediante el cual este elemento químico se puede encontrar en la naturaleza, en sus diversas formas, como por ejemplo el sulfato. El ciclo del azufre es considerado uno de los ciclos químicos más complejos de la naturaleza, ya que en su recorrido por los diferentes ecosistemas, el azufre experimenta diferentes estados de oxidación. Esto ocurre cuando el componente químico se combina con el oxígeno. Eh, bueno, también, asimismo, el azufre llega a la atmósfera como compuesto gaseoso, como dióxido de azufre y sulfato de hidrógeno, gases que son producidos por los volcanes o incendios y por la descomposición de materia orgánica generado por las bacterias tanto en el suelo como en el agua. Por lo contrario, el dióxido de azufre puede ser absorbido por las plantas directamente de la atmósfera. El azufre también llega a los suelos a través de las heces de los animales luego de su descomposición. Continuando con el ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es la circulación de elementos, en este caso oxígeno, en el interior y la superficie de la Tierra. El proceso de transformación de su recorrido se define como un ciclo biogeoquímico. En ese sentido, el oxígeno pasa por mutaciones físicas, químicas, geológicas, biológicas en proceso. Vemos que el ciclo del oxígeno se manifiestan dos tipos de procesos: ciclo lento, geológico, y ciclo rápido, biológico. Los ciclos lentos o geológicos son aquellos que forman parte del proceso geológico de la Tierra, como por ejemplo el ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico es el recorrido que hacen dos moléculas de oxígeno junto con una molécula de hidrógeno por la superficie y al interior de la Tierra a través de las etapas de evaporación, condensación, precipitación, infiltración y escorrentía. Por otro lado, los ciclos rápidos y biológicos son aquellos que constituyen parte de los procesos biológicos de los seres vivos. Eh, Ciclo del fósforo. Bueno, el fósforo es un ciclo bioquímico de la naturaleza, fundamentalmente para la vida en el planeta. Esos ciclos describe el movimiento del fósforo a través de una serie de fases dentro del ecosistema. Eh, Pasos del ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento más escaso, de allí que su presencia sea fundamental para el crecimiento de los ecosistemas, principalmente los acuáticos. Se mueve a través de los ecosistemas terrestres y acuáticos o a lo largo de una serie de etapas que describiremos a continuación. El ciclo del fósforo en tierra firme. Pues este ciclo es tomado en forma de fosfato por los seres vivos, gracias al proceso de meteorización de las rocas, ya que las rocas al descomponerse liberan fosfatos. Estos fosfatos pasan a través del suelo a los vegetales y de ellos a los animales, que se alimentan de las plantas y de otros animales que los hayan obtenido y son devueltos al suelo a través de las excrescencias. Ciclo de fosfato en el mar. Una parte de los fosfatos llegan al mar transportados por las corrientes hídricas terrestres. Allí son tomados por las algas, por los peces, las aves marinas, y esas últimas, al excretar, producen guano, un tipo de abono aprovechado por la agricultura rico en fosfato. Y por acción de las aves marinas, que lo devuelven a la tierra a través de sus excrementos mediante el levantamiento de los
sedimentos del océano a tierra firme, proceso geológico que puede llevar miles de años. En conclusión, los ciclos bioquímicos son determinantes en la continuidad de la vida. Los seres vivos, además de energía, necesitan de elementos químicos para su desarrollo, entre ellos hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, etcétera. La existencia de estos en la naturaleza es limitada, por ello debe reciclarse de manera constante. Así surgen los llamados ciclos biogeoquímicos que permiten la disponibilidad de esos elementos una y otra vez, transformándose y recirculando a través de la atmósfera, hidrósfera, litósfera y la biosfera. El agua desempeña un papel fundamental en los ciclos bioquímicos, ya que los nutrientes atmosféricos llegan a la superficie terrestre con la lluvia. Los nutrientes sólidos provienen de minerales de rocas desgastadas y disueltas por el agua. Además, las plantas absorben los nutrientes minerales disueltos en este líquido.